¿Qué tal? Bienvenidos a los archivos de Salem. Este es el archivo 001. El día de hoy vamos a hablar de Ringu de 1998. La verdad es que esta película yo tenía muchas ganas de verla. Conocía la entrega gringa, la que todos hemos visto, pero tenía curiosidad por saber qué habían hecho los japoneses que era tan bueno para que los gringos decidieran adaptarla. Una película que sin duda alguna no da miedo convencional, no usa los típicos screamers que nosotros estamos acostumbrados a ver en películas hollywoodenses, y eso es algo que llama la atención bastante de este filme. Y es algo en lo que profundizaré muchísimo más adelante. Esta película es de 1998, dirigida por Hideo Nakata. La verdad es que yo no había visto ninguna película del director. Seguramente después de Ringu me atreva a ver alguna otra película del director, ya que es bastante interesante cómo es que maneja el terror y sobre todo esta forma en la que logra incomodarte y va subiendo la tensión. Ahorita vamos a hacer una breve sinopsis de la película y vamos a ir analizando punto por punto. El dato raro del día, el dato curioso o el dato paranormal que haya sobre esta película es que pues no hay ninguno. En cada archivo que veamos voy a agregar algún dato que encuentre sobre el set de grabación, los actores, etcétera, pero en este caso de Ringu no encontré nada. Sin embargo, es bastante satisfactorio saber que después de terminar de ver esta peli, te quedas con esa sensación de incomodidad y hasta cierto punto puedes sentir que te persigue esta entidad. Ahora sí, vamos con el análisis. Inicia con estas chicas aparentemente adolescentes, normales, conviviendo, y me encanta esa forma de relacionar la familiaridad de lo cotidiano con justamente esta parte de terror, una atmósfera un poco tétrica, oscura, sin tantos elementos visuales en el plano. De hecho, esto es algo que me llamó bastante la atención, porque no podemos definir que están en un lugar caóticos, ¿no? Sino más bien están como en hogar, están en su casa, que bueno, sabemos que es un hotel, pero me encanta esta idea de sentirlo familiar, de sentir que conectas con ellas, con la forma en la que están platicando, y que en ese momento sabes que aunque todo parece que está bien, hay algo que está muy raro, hay algo extraño, hay una vibra. Y bueno, para las personas que ya vimos la versión gringa, pues obviamente ya sabemos que seguramente va a aparecer Sadako o Samara, como le conocemos aquí en Latam. Pero me llama mucho la atención cómo Hideo Nakata, y en general siento que el cine de terror japonés trabaja mucho con esta parte del suspenso. No nos muestran nada directamente, sino que van trabajando una atmósfera lenta. Y esto es algo que yo leí como reseña antes de ver esta peli, y es que era lenta. Pero la verdad es que no siento que sea lenta, sino más bien te da el contexto necesario para que tú puedas entenderla completamente. Tú la vayas pudiendo armar. De hecho, la primera media hora de la película se podrá decir que es lo más flojo, pero porque te lo presentan como un thriller. Es más como un thriller, es más como un caso detectivesco. Conocemos a nuestra protagonista, esta periodista que está investigando acerca de las muertes, sobre la cinta. De hecho, hay una escena que, wow, me encantó muchísimo y me parece, pienso yo que es una de las mejores escenas y justamente catapulta al poder lograr una atmósfera más que inquietante, terrorífica, que te deja sobre la mesa el qué podría estar pasando que no estoy viendo. Continuamos y sí, vemos esta parte donde ella, antes incluso de llegar al hotel, ve la televisión, la prende, empieza a cambiar de canales, y aquí hay un detalle increíble que me encantó, y es que nosotros como espectadores esperamos a que aparezca ahí Sadako o Samara. Ya tenemos esta idea bien construida de que vamos a ver un screamer o vamos a ver un jumpscare, pero no sucede nada, y eso genera más tensión. ¿Por qué? Porque llega la escena donde apaga la televisión y uno como espectador se queda con una catarsis de decir, o sea, siento esa necesidad de querer ver algo,
Sin embargo, yo sé que no hay nada y eso es muchísimo más terrorífico que ver a un monstruo en pantalla o de repente ver un screamer, sino más bien esa atmósfera que trabaja muy bien. Y wow, todo esto se ve durante toda la película. Para mí, la verdad es que tiene una estructura narrativa de montaña rusa, es decir, va subiendo de poco en poco hasta soltar todo. Y obviamente, como es típico de los japoneses y hablaremos más adelante, el trasfondo psicológico que tiene este filme. Pero bueno, continuamos. Esto sucede en la primera media hora, ya después va al hotel, que es lo que recordamos todos. Va al hotel, ve la cinta VHS que está solita y le pregunta al encargado del hotel y que no sé qué, y ya, va y la checa. Y aquí es donde ya sabemos qué es lo que va a pasar. Mm, Increíble, porque ya nos preparó el director para este punto, ¿no? Ya sabemos que va a haber, va a haber el VHS y aún así logra esa atmósfera inquietante. Y me encanta decir esto porque de verdad la película es incómoda, o sea, no da terror, no es el terror convencional al cual estamos acostumbrados actualmente. No es estar viendo screamers, jumpscares, algo que te genere una catarsis instantánea. No, más bien es algo que perdura, porque recordemos que el terror no solamente es tener miedo, sino también lograr incomodarnos, sentir asco, sentir sensaciones raras en nuestro cuerpo. De hecho, por eso también desprenden varios subgéneros, como el body horror. En algún momento hablaremos de algún film de body horror, que también me interesa bastante abordar ese subgénero, aunque no es de mis favoritos, considero que hay cintas muy buenas, pero bueno, no nos salgamos del tema, sigamos con Ringu. Entonces, ve finalmente la cinta, llega el punto donde nosotros estamos esperando 40 minutos para que por fin pase esto, suena el teléfono, sabemos que le quedan 7 días, hasta la misma periodista sabe que le quedan 7 días. Mm. Y esto es algo fundamental en la película. ¿Por qué? Porque nos presentan también a una protagonista inteligente. No tenemos el típico prota imbécil que toma decisiones a lo estúpido, ¿no? Sino más bien ella es consciente de que esta leyenda puede existir, ¿no? También vemos a su esposo que tiene poderes como, bueno, ex esposo, que tiene poderes como telepáticos, telequinéticos, un rollo así. Y él es completamente escéptico. Entonces funge muy bien esta parte de los dos tipos de público, las personas creyentes y las personas que no creen en este tipo de situaciones. Y aquí es donde se pone en duda la fe, la creencia y sobre todo qué tan real puede ser. Pero vayámonos un poquito más profundos aún, porque no me interesa entrar en estos debates. Lo que me interesa es hacer un análisis de cómo la tecnología influye en el terror. Actualmente lo vemos con películas muy basadas en terror con la inteligencia artificial, con los smartphones a inicios de la década de los 2010, 2000, como en 2014, 2015 empezó un boom así, ¿no? De hacer películas donde los smartphones eran parte vital para generar terror. Ahorita con inteligencia artificial, pero en Ringu pasa algo interesante. En los 90s, el auge de la televisión análoga. Antes de conocer las pantallas planas como las conocemos actualmente, existían estas TVs grandes con VHS. Algo que siempre nos ha dado miedo a los humanos es la tecnología, el cambio. Y justamente Japón con el J-Horror, bueno, en esta década explora algo bien interesante. Recordemos que en los 80s llega el auge de la cultura pop, estos slashers clásicos que todos conocemos, Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la calle de Elm Street, y suponen un gran desgaste en el terror y sobre todo en el subgénero del slasher. Ya en los 90s vemos la reivindicación, el renacimiento del slasher con el meta slasher, con Scream del 96. Pero ¿qué pasaba? En Japón sucedía algo diferente. Venían saliendo de una crisis económica, pero también querían explorar un terror más tangible, más real, que no se sienta tan forzado y que no entre con estas características hollywoodenses que ya veníamos viendo en clásicos que ya mencioné ahorita. Y esto es muy interesante porque siento que Japón se ha caracterizado mucho por ejemplificar el terror de maneras
no tan abstractas, sino de maneras más cotidianas. Y lo podemos ver porque la tecnología supone un gran miedo. Veíamos en los 90s la llegada más bien ya estaban establecidas las televisiones análogas, el VHS, próximamente el DVD, el Blu-ray, etcétera, etcétera. Y este punto es algo bastante plausible, sobre todo porque podemos conectar. Ya no solamente es una entidad paranormal que tiene que ser ejecutada, su aparición mediante rituales satánicos, mediante rituales religiosos o de índole que tengas que hacer un procedimiento más allá de lo convencional, sino más bien nos encontramos con algo más real, algo más tangible. El hecho de poder estar en tu casa reproduciendo un video y que de repente ya estés en una maldición. Y esto contrasta muchísimo con los miedos, ¿no? Porque justamente se venía el cambio de década, pasábamos a los 2000, la gente no sabía hacia dónde iba a evolucionar toda esta tecnología, qué cambios iba a haber. Y de ahí desprende mucho este terror que es incómodo, porque sí, no solamente es el sentir miedo, ¿no? Sino también la incomodidad. Ya lo mencionaba. Y es algo con lo que Hideo Nakata trabaja muy bien. La atmósfera tétrica, no lúgubre, pero sí un poquito tirándole al suspenso, al thriller, pero que encaja a la perfección, ya que se siente como una película que tú vas armando en rompecabezas, pero sin llegar a ser un thriller psicológico. Yo siento que tiene elementos, sí, de un thriller, pero para mí sí sigue siendo terror, porque tiene estos elementos que te logran incomodar, te logran hacer sentir, híjole, no sé qué está pasando, no sé qué estoy viendo, pero me genera una catarsis muy extraña. Y también veámoslo desde el punto de vista de que pues esta película fue estrenada en los 90s, casi 30 años de su estreno. Imagínense cómo era la vida de las personas en ese momento. El hecho de poder rentar una película que dentro de la misma película te vas a imaginar que va a aparecer un monstruo. O sea, si ahorita en la actualidad yo la vi y me quedé con esa sensación de es algo que sí puede pasar, no me imagino en los 90s tener que rentar un VHS y decir, ¿sabes qué? O sea, puede que haya un VHS perdido y de ahí pueda haber una maldición o pueda algo que se me pegue, no lo sé. Entonces siento que es un miedo bastante tangible. Y también para mí siento un poco las bases de lo que vamos a ver más adelante en La Bruja de Blair, proyecto de La Bruja de Blair. De hecho, me gustaría hablar un poquito sobre esa película, ya será en otro archivo, seguramente sería el archivo 2 o 3, el found footage también es un subgénero que me interesa analizar. En general aquí en Proyecto Salem vamos a analizar muchas películas de terror, desde lo más comercial hasta lo más nicho, porque me interesa ver bastantes puntos de vista, empezar a desglosar todos los subgéneros del terror como el found footage, el body horror, el slasher, el meta slasher, que es un subgénero del subgénero, y empezar a entender la visión y cómo va cambiando los temores, ¿no? Porque ahorita estamos en una fase muy extraña del terror, donde está evolucionando hacia algo completamente diferente, algo nuevo, pero que a mí en lo particular no me termina de encajar. Pero eso ya lo veremos con el tiempo. Ahora sí, sobre el verdadero monstruo, no es Sadako, no es esta entidad llamada Samara, no es esta niña, la niña del aro comúnmente le mencionan, no es ella, sino más bien realmente el miedo es algo psicológico, es ser incomprendido. Y lo podemos ver ya rumbo al final. Voy a rescatar una escena que es la escena del pozo, cuando nuestra protagonista abraza el cadáver y comienza a lagrimear una sustancia verde que seguramente es de putrefacción, pero hace una alegoría a que la niña está llorando, está sacando estos sentimientos. ¿Por qué? Porque pues nunca fue comprendida, siempre fue muy rara, heredó poderes de su mamá, pero eran mucho más fuertes, mató a un periodista y el doctor la asesina, bueno, la avienta al pozo, la asesina. Conforme va bajando el ex esposo de nuestra protagonista, ve las uñas ahí enterradas en el pozo, lo cual es algo bastante grotesco y es algo que me gustó muchísimo. Ya bueno, en la escena final
un poquito adelantándome, cuando está saliendo de la pantalla para asesinar a el ex esposo de nuestra prota, se ve como no tiene las uñas, y de hecho podemos ver que no tiene las uñas, que es un detalle de esos que dices, wow, o sea, hace que la trama se sienta más terrorífica, el plano, increíble. Me gustó bastante esto, pero bueno, continuamos con esta parte psicológica. Una niña incomprendida, alguien que siempre quiso afecto, y algo curioso, me gusta cómo juegan con esto. Nuestra protagonista piensa que con esto ya se salvó, piensa, no, ¿sabes qué? Ya la armé, ya me salvé yo, ya salvé a mi ex esposo, ya salvé a mi hijo. ¿Por qué? Porque los tres vieron la cinta en diferentes momentos. Pero ¿qué pasa ya más adelante? Justamente cuando es la hora del ex esposo, que le toca, creo que es al día siguiente, si no mal recuerdo, que le toca su muerte, pues vemos que sí, la pantalla se prende, sale Sadako y lo asesina finalmente. Entonces ahí viene un plot twist interesante. Nosotros pensábamos que pues ya con el poder del amor se iba a solucionar, pero pues la realidad es que no es así. Es una maldición que trasciende más allá de eso, y nuestra protagonista, ¡pum!, la cacha de inmediato. Y es algo que me encanta, porque ahí es donde se da cuenta que su ex esposo vio una copia que ella hizo. Entonces, naturalmente, no rompió la maldición. Eso que vimos, y es un pequeño detalle de que se pudo haber sentido así Sadako, pero no necesariamente que eso es una forma de romper la maldición. Es algo que trasciende. Ya lo decía. Entonces ahí es cuando cae en cuenta que ella tiene que replicar todo esto. Es decir, tiene que mandar cintas de video a personas para que la vean, pasen la maldición, y una y otra y otra vez y otra vez. Y esto de pasar la maldición es algo que hemos visto en el cine de terror actual. El ejemplo más claro que tengo ahorita es It Follows, ¿no? El de tienes que pasar esta maldición, que ya de ahí podríamos desprender ciertas críticas sociales. Por ejemplo, también me interesaría hacer algún archivo sobre It Follows, ya que es una película que tiene bastante para analizar, para desmenuzarla y entenderla completamente. Pero retomando el tema de Ringu, entonces ella sabe, ¿no?, que aunque está mal lo tiene que replicar. Pero aquí también viene una evolución del cine de terror. ¿Cómo pasamos de un terror análogo a un terror digital? Recuerdo el tráiler del Aro 3 o del Aro 4, no recuerdo cuál era, donde se envían, ¿no? El final de creo que es de la 3, que se envían los archivos para compartirlo en redes sociales, ¿no? O sea, ya algo masivo, ¿no? Sadako se moderniza y ya es un ente que está a la moda, está en las tendencias tecnológicas. Pero es algo interesante que justamente las franquicias se van adaptando. ¿Para qué? Para responder a esos miedos nuevos, esos miedos actuales, ¿no? Seguramente, y no descarto la idea, que en un futuro veamos alguna Sadako en inteligencia artificial, en forma de IA, o incluso en forma de un holograma, no lo sé. La verdad es que el terror está evolucionando bastante, pero para hacer una película de hace casi 30 años me parece espectacular. Tiene esa esencia japonesa del J-horror, algo bastante característico de sus películas, ese tono detectivesco, de suspenso, esa colorimetría oscura, azulesca. Me encanta los sonidos, eso es algo fundamental también. Y es que el acompañamiento del sonido con los planos es algo increíble. Algo que sin duda alguna despierta mucho esta sensación de miedo, la acompaña bien, y sobre todo que hay escenas donde de repente hay un sonido y ¡pum!, se corta, pero no pasa nada. No, tú esperas ver el screamer, esperas ver el jumpscare, pero no ves nada. Y eso te genera una sensación de, híjole, sé que algo está mal, sé que algo va a pasar y no pasa. Y te deja la mente pensando, y eso es algo increíble, muy difícil de lograr, y en la actualidad que ya no usan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esta fórmula hollywoodense, ¿no? De estar viendo screamers cada 5 minutos o en cada escenas, que ahorita ya están jugando un poquito con eso para no serlo tan repetitivo. Pero aquí están las bases de cómo crear una buena atmósfera de terror. En general es una película que te recomiendo si disfrutas de una trama que inicia lenta, pero que te va acompañando con pequeños detalles que, si puedes percibir, es mucho mejor, ya que la vas a poder disfrutar aún más. Porque no es un terror común, no es un terror que nada más sientes, es un terror que te incomoda, que te acompaña
desde el inicio hasta que vas a dormir. Y este fue el archivo número 1 del proyecto Salem. Ahora dime, ¿qué otra película te gustaría que analicemos, que desglosemos a fondo? Ya que pues se vienen buenos estrenos, sí voy a hablar de las nuevas películas, pero si tienes alguna otra película que recomendarme, con mucho gusto la analizo. Porque el verdadero terror no es lo que ves, es lo que se queda contigo. Y por eso esto queda registrado en el archivo de Salem. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 15 días. Bye.